La Unión Europea cierra filas frente a las amenazas de aranceles aduaneros esgrimidas por Donald Trump, quien insiste en su voluntad de apoderarse de Groenlandia. En próximos días se decidió convocar una cumbre extraordinaria para acordar la respuesta de los 27. Mercosur y la Unión Europea firman acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo. Tras más de 25 años de negociaciones, el pacto es la respuesta del multilateralismo al aislamiento. Y el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España deja al menos 40 muertos y decenas de heridos. Aún se desconocen las causas de la colisión. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Las últimas amenazas de aranceles del presidente Donald Trump sobre países de la Unión Europea desencadenaron una reunión de emergencia del bloque de los 27. Los líderes europeos hasta el momento se han mostrado unidos ante los anuncios de Trump. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, anunció que en los próximos días líderes de los países de la Unión Europea tendrán una reunión extraordinaria para coordinar su respuesta. Costa afirmó que sus consultas con los Estados miembros sobre las recientes tensiones en torno a Groenlandia habían dejado claro que los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y serían incompatibles con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Por su parte, Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés. Las tensiones entre Trump y los 27 se producen después de que el mandatario estadounidense anunciara el sábado que impondría un arancel del 10% a los bienes procedentes de 8 países europeos a partir del 1 de febrero, que aumentaría a 25% desde el 1 de junio si no se logra la compra completa y total de Groenlandia. Los 8 países son Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Noruega, todos miembros de la OTAN. Varios dirigentes europeos han criticado las nuevas amenazas de Trump. Escuchemos algunas de las principales reacciones de Europa y el mundo a medida que se desarrolla la disputa diplomática. EU leaders are consulting intensively. As well as that, engagement with the US is continuing at all levels. Our priority is to engage, not escalate. The EU has consistently underlined its shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including through NATO. Mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Dotarse de una seguridad y una defensa realmente común, y para eso no necesitamos el acuerdo de 27 Estados miembros, sino que podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas fuerzas armadas realmente europeas, con una industria realmente europea de la defensa y la seguridad. Alliances endure because they're built on respect and partnership, not pressure. That is why I said the use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. Nor is it helpful to frame efforts to strengthen Greenland's security as a justification for economic pressure. Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. That right is fundamental
and we support it. Mature alliances are not about pretending differences don't exist. They are about addressing them directly, respectfully, and with a focus on results. Chiaramente mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della NATO. È la NATO il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico. Il fatto che la NATO abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa e a maggior ragione per questo, perché la NATO ha cominciato a fare questo lavoro, credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni. Credo che sia necessario invece riprendere su questo il dialogo, evitare una escalation da questo punto di vista, ed è quello su cui sto lavorando. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, ha usado los aranceles como un método de presión política y disuasión económica. Hasta el momento, el mandatario estadounidense solo había impuesto aranceles con fines económicos, pero la oposición de los países europeos a su intención de anexar Groenlandia fue la primera vez en que los usó para persuadir políticamente al bloque. En la reunión entre los europeos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a la Unión Europea que active su llamado instrumento anticoercitivo, conocido coloquialmente como una bazuca comercial. La bazuca comercial podría bloquear parte del acceso de Estados Unidos a los mercados de la Unión Europea o imponer controles de exportación, entre una lista más amplia de posibles contramedidas. Se trata de un mecanismo que la Unión Europea no ha utilizado desde que lo creó en 2023. Veamos de qué se trata. Podemos ver que Donald Trump está utilizando los aranceles inicialmente como una herramienta económica para beneficiar a los estadounidenses y ahora los está usando para la coerción. Es claramente un enfoque coercitivo que está utilizando para amenazar a los países europeos. Pero, ¿de qué se trata este instrumento? La normativa fue creada en 2023 y hasta el momento no ha sido utilizada. Es así como la anticoerción permite restringir las importaciones de un país, limitar el acceso a ciertos mercados de contratación pública y bloquear determinadas inversiones. En el caso de Estados Unidos, se podría cerrar su acceso al mercado único de la Unión Europea. Pero para que la prerrogativa tenga luz verde, se necesita la mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea, con el apoyo de al menos el 55% de los estados, que representen al menos el 65% de la población del bloque. En 2025, el uso del instrumento anticoerción ya había sido propuesto por varios legisladores europeos ante los anuncios arancelarios de la Casa. Miles de personas salieron a las calles de la capital groenlandesa, Nuuk, para oponerse a la intención de Trump de apoderarse de la nación ártica. Las protestas, según las autoridades, son las mayores jamás organizadas en el país. Enarbolaron pancartas de protestas, ondearon su bandera nacional y corearon "Groenlandia no está en venta", en apoyo de su propio autogobierno frente a las crecientes amenazas de una toma del poder por parte de Estados Unidos. Las protestas terminaron en el consulado estadounidense. Otras personas celebraron concentraciones y marchas de solidaridad en todo el territorio danés, incluida Copenhague, así como en la capital del territorio de Nunavut, gobernado por los Inuit y situado en el extremo norte de Canadá. Al dirigirse a los medios en Londres tras reunirse con el Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, advirtió que se puede comerciar con bienes, no con personas, respondiendo a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia. Rasmussen hizo hincapié en la soberanía y la unidad de la OTAN y calificó las tácticas de presión como una línea roja, instando a Washington a volver a la diplomacia. Og det fik jeg, og derfor vil vi selvfølgelig også, selvom vi nu bliver stillet over for de her trusler, så vil vi jo selvfølgelig prøve også at blive i det spor. Det er klart, at Danmark er med i en toldunion, fordi nu fylder alt det her omkring Grønland og rigsfællesskabet og præsidentens seneste trusler om en ny toldkrig utrolig meget, og det skal det også. Men der er jo andre ting, som også fylder, og som vi risikerer at tage fokus på, hvis ikke
insistere på, at vi har mere end et år. El bloque del viejo continente también considerará imponer 93.000 millones en aranceles de represalia previamente anunciados contra Estados Unidos que se retrasaron cuando la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron una tregua comercial tentativa en julio del 2025. Funcionarios de la Comisión, mientras tanto, dicen que están atentos a la inminente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad del uso por Trump de una ley de 1977 que permite al presidente de Estados Unidos invocar emergencias nacionales para imponer aranceles recíprocos a las naciones del mundo. Se espera que varios líderes de la Unión Europea asistan al Foro Económico Mundial de Davos a finales de esta semana, al que también asistirán Trump y pueden reunirse. No queremos esta escalada, no queremos una disputa comercial con Estados Unidos, pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos inapropiados, estamos en condiciones de responder, y eso es precisamente lo que debatiremos en Bruselas el jueves. Pasamos a otro tema. La Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones, el más grande del mundo, y este ha sido considerado un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario. Para su entrada en vigor, aún resta la aprobación del Parlamento Europeo y la de los respectivos órganos legislativos de los estados sudamericanos. Firma ocurrió en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con aranceles de hasta 25% a varios países europeos, hasta que Estados Unidos compre Groenlandia. En contraste, el acuerdo que se negocia desde 1999 entre la Unión Europea y los miembros fundadores del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, crea un mercado que representa el 30% del Producto Interno Bruto mundial y comprende más de 700 millones de consumidores. Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay y el canciller de Brasil, acompañados de presidentes de países asociados del bloque sureño, firmaron el acuerdo en el auditorio del Banco Central de Paraguay. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue el gran ausente. El Tratado Unión Europea-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas. Se prevé que las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las exportaciones del bloque sudamericano a la Unión Europea aumentarían un 17%. Para que el acuerdo comercial entre en vigor, aún quedan pendientes la aprobación del Parlamento Europeo y la de cada uno de los parlamentos de los países firmantes del Mercosur. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó lo que representa la rúbrica del documento en términos económicos y comerciales. Escuchemos. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y un Producto Interno Bruto de casi 20% del Producto Bruto Global. Está comerciándose aquí, esto es fenomenal. Y este acuerdo envía un mensaje muy fuerte al mundo. Es una reflexión sobre una elección deliberada y clara. Nosotros elegimos el libre cambio sobre los aranceles. Elegimos una alianza productiva a largo plazo sobre el aislamiento y por encima de todo, pretendemos cumplir y entregar beneficios tangibles y reales a nuestro pueblo y a nuestros negocios. Por su parte, el presidente del país anfitrión, Paraguay, Santiago Peña, valoró positivamente la firma del convenio económico y del cual dijo que debe estar llamado a ser un motor impulsor del desarrollo económico de ambos bloques. A su vez, ponderó la labor del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para la rúbrica del documento. Hemos abierto un enorme y caudaloso potencial de convertir a este acuerdo en un motor clave del crecimiento económico de ambos bloques, al tiempo de contemplar las sensibilidades de todas las partes.
Este acuerdo constituye el mayor compromiso comercial negociado por el Mercosur y uno de los más relevantes celebrados por la Unión Europea. En un escenario global marcado por tensiones, este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento. En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora. No puedo por ello dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI, para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las 2 centurias anteriores. Tras la firma del documento, en Europa se generan diversas reacciones a favor y en contra del acuerdo comercial. Los agricultores consideran que será una vía para inundar los mercados del continente con productos latinoamericanos. Por su parte, los productores de vino y los empresarios de la industria automotriz ven claras ventajas. Promajonas está paralizado. Es uno de los pasos fronterizos más importantes entre Grecia y Bulgaria. El paso de camiones, autos y buses turísticos está bloqueado. El bloqueo es por tiempo indefinido. Los agricultores griegos protestan así contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur. La firma de este acuerdo supone el fin del sector agrícola. Si tenemos que competir con Latinoamérica, la agricultura ya no será rentable aquí. Este es uno de los principales problemas. La desconfianza de los agricultores en la Comisión Europea. Ellos temen que no se hagan controles adecuados y que el acuerdo sea un caballo de Troya para inundar el mercado europeo con productos agrícolas de Latinoamérica. Sin embargo, algunos agricultores en la Unión Europea ven el tratado como algo positivo. Para alegría de muchos viticultores, los países latinoamericanos del Mercosur como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay eliminarán los aranceles sobre el vino y las bebidas alcohólicas. La industria automovilística europea es, según los expertos, uno de los grandes ganadores del acuerdo. Hasta ahora, los países del Mercosur aplicaban aranceles del 35% a los vehículos y las piezas de repuesto. En el futuro, ya no. Los sectores de la ingeniería mecánica y la química también se muestran optimistas. Para ellos, se eliminan los aranceles que actualmente alcanzan hasta el 20%. Y los fabricantes farmacéuticos se alegran de que los procedimientos de autorización se adapten a las normas europeas. La Unión Europea estima que el acuerdo garantizará o creará 440.000 puestos de trabajo dentro de la Unión. Ante este escenario, la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Uruguay, Magdalena Vaz, comentó que la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea constituye un logro en momentos en los que el derecho internacional está en pausa. Un momento en que el multilateralismo está en pausa, el derecho internacional está siendo fuertemente descreído, sobre todo por Estados Unidos, volvemos a tener un acuerdo y volvemos a regir el comercio en base a reglas conocidas por todos. Sin embargo, este acuerdo también ha tenido sus detractores, a pesar de que en este mundo entrópico se lo puede ver como una luz de esperanza. Creo que a pesar de las diferencias internas y el rechazo de Francia puntualmente, sumado con esos otros países que son tradicionalmente agrícolas, quien gana más en este momento es la Unión Europea, porque la Unión Europea, que había perdido relevancia en la disputa por el poder global entre Estados Unidos y China, y que había sido fuertemente atacada por Estados Unidos
con la guerra arancelaria y ahora con la situación en torno a Groenlandia. Recordemos que Groenlandia no es parte de la Unión Europea, pero sí Dinamarca, que lleva sus relaciones externas. En este contexto, y geopolíticamente hablando, que fue uno de los puntos que Ursula von der Leyen hizo hincapié en su discurso, gana mucho más la Unión Europea, se ve mucho más beneficiada porque requiere este tipo de acuerdo. Pasamos a España. El accidente ferroviario en el que han muerto al menos 40 pasajeros en Ademuz, Córdoba, con más de un centenar de heridos, ha causado honda conmoción en toda la nación ibérica, cuyas principales instituciones estatales, autonómicas y locales han rendido homenaje este lunes a las víctimas. El Congreso y el Senado, con sus banderas a media asta, han reunido a sus puertas a diputados, senadores y funcionarios que han cerrado con una ovación un minuto de silencio repetido ante las sedes de los ejecutivos autonómicos y ayuntamientos grandes y pequeños para hacer visible el dolor causado por la tragedia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó 3 días de luto nacional y prometió dar con la verdad ante una tragedia hasta ahora difícil de explicar debido al estado renovado de las vías tras un reciente proyecto de remodelación. Hoy es un día de inmenso dolor. Toda tragedia exige 2 cosas: unidad en el dolor, unidad en la respuesta. El Estado ha actuado unido, coordinado, con lealtad, dijo Sánchez. Todos nos preguntamos cómo ha sido posible y qué ha sucedido. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta, reafirmó el líder del Partido Socialista Obrero Español. Escuchemos. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Los cadáveres del accidente han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras el operativo centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Albia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas. Agentes del equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil están buscando en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro en los trenes. Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona. Además, forenses de 6 provincias andaluzas trabajan en los levantamientos de cadáveres y las autopsias. Escuchemos declaraciones del portavoz de la Guardia Civil. Estuvieron trabajando desde esa hora alrededor de unos 220 guardias civiles que se centraron principalmente en esos momentos en el rescate y auxilio de las personas que viajaban en el tren. En estos momentos la Guardia Civil se está centrando fundamentalmente en la identificación de las personas que han fallecido.
Además, la Guardia Civil ha habilitado 5 puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente a fin de facilitar la identificación de los cadáveres. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una declaración a los medios ha detallado que la mayoría de heridos se encuentran ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Como ha añadido desde Adamuz, los equipos de emergencia continuarán trabajando durante toda la noche en la recuperación de cuerpos, una labor compleja por el grave deterioro de algunas vagonesas. Además, calificó de tremendamente extraño el accidente, ya que ocurrió en un tramo de vía recto y que fue renovado en mayo. Por su parte, el presidente de la compañía de trenes Irio, uno de los trenes implicados en el choque de los trenes durante la tarde del domingo en Córdoba, dijo que puso a su disposición de la comisión todo lo que necesiten por su parte. Como ya les dijo ayer el ministro, mientras la comisión no se pronuncie, y esto no es corto porque es un accidente raro, ha ocurrido no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta, no ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. Es un tren no llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo, o sea, y ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones. Esto al menos tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que esclarezcan, cuando lo hagan no ocurra nunca más. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el horizonte para reanudar de forma completa la conexión ferroviaria entre el centro y el sur peninsular es de en torno al 2 de febrero. Además, Puente ha asegurado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es la causa o la consecuencia del descarrilamiento que provocó el choque. Veamos la explicación. Se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid, con la desgracia, la mala fortuna de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva. La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado y resultando, bueno, pues despedido el tren, despedidos los 2 primeros coches de ese tren Albia que circulaba en dirección contraria y, bueno, pues causando fundamentalmente pues la mayor parte de heridos y víctimas que han tenido lugar en este accidente. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.